aquí, a esta casa. Entramos y nos echamos para las piezas de atrás. Ya, entonces muchos me dijeron, bueno, nosotros también nos vamos, como casi 50 personas, y cuando estábamos allá para nosotros era una angustia de saber que teníamos que dejarlo, que el miedo no estaba, pues, que donde estábamos veíamos que estábamos desprotegidos, que no era un lugar seguro, que no pensábamos que de pronto por acá puede aparecer algún grupo, por acá puede aparecer otro, y esa era una zozobra muy grande que teníamos. En esos momentos se desató una balacera impresionante, que yo estaba en la casa de la vecina, una casa que queda por allá, y no logré salir. Cuando estaba ahí, habíamos, digamos, como 15 personas, 15 conocidos, todos eran conocidos, porque acá todos nos conocemos, acá todos éramos allegados. Ya para nosotros era la experiencia que ya habíamos vivido en el 97, y ya eso lo teníamos en la mente. Ya, aquí pasó algo y de pronto nos puede pasar algo, otra vez. Aquí fue donde empezó todo, el 23 de marzo del año 1997. Aquí se registraron 5 episodios de barbarie que provocaron el primer desplazamiento. Entre las víctimas está José Esteban Domínguez, Edgar Domínguez, así como también la señora Dori, una mujer humilde que por defender los derechos de los niños, porque en la primera visita habían prohibido que se cerraran las tiendas, ella quiso resistir, oponerse a la amenaza y posteriormente, después de esa fecha, la vinieron asesinando. De los hechos ocurridos en el 2000, la peor parte ocurrió en la cancha de fútbol del pueblo. Vinieron y tumbaron las puertas de la casa donde estaba y llegaron 3 tipos. Patearon las puertas, nos apuntaron a todos y nos dijeron, caminen hacia abajo que nos vamos a matar a todos. Aquí nadie va a quedar vivo. Pues supuestamente lo que he escuchado por ahí, ellos dicen que no estaban celebrando sino que eran pataletas de jóvenes. Pero lo que nosotros cantamos en esos momentos, lo que vimos en esos momentos, y las bullas que hacían y lo que gritaban cada vez que mataban a una persona, era celebrando. Y a mí que yo en ningún momento ni ningún jefe por punta de eso me venga a decir que ellos no estaban celebrando por cada muerto que mataban acá, por cada señora que asesinaban acá, o por cada hombre que asesinaron allá. Que no venga a decir eso porque yo lo vi con mis propios ojos. Pero cuando llegamos acá, lo primero que hicieron fue dividir a las personas. Las mujeres nos invitaron acá, a todas, aquí en la iglesia. Todo esto estaba lleno de pura gente huyéndolo. Esta era la parte donde estaba mi hijo agachadito, huyendo de los plomos. La puerta se abre, porque ellos la patean y se abren. Cuando lo ven que está agachado, si me disparan, me lo disparan, me lo matan. Después lo tiraron hacia acá. Después que lo tiraron hacia los proyectiles, que aquí en esta parte de aquí abajo, lo jalaron hacia acá y lo pusieron quietecito. Y recuerdo que mi esposo le pidió de mí, hizo así con su mano. Como que dice, ya voy a estar bien malo. Y entonces, cuando yo salgo afuera de mi esposo, si yo me puse como una leona, el hombre lo empuñé en la cara, yo el hombre, porque ese hombre era un hombre alto moreno, de sombrero que le dicen sombrero chino. Yo lo arruinaba en la cara y le dice el otro, yo tengo una pistola aquí, la mato. Él le contesta, el que mata mío, sí está acá.
la vamos a matar afuera. Cuando llegó lo primero que vi, esto estaba rodeado todo, por aquí, por allá, en todas las salidas. Había un paramilitar, todas, esto estaba corrido paramilitar. No eran ni uno, ni dos, ni 20, ni 40, eran como 100 paramilitares que estaban aquí en este punto, aquí había unos cines, donde estaban los mesías supuestamente. Juan David le decía, me mataste a mi hermano, dame un fusil, busca la guerrilla, que eso es lo que ustedes tienen que combatir, no a la gente civil. Denme un fusil, déselo a cada uno de aquí de los civiles, para que vean que nosotros lo vamos a defender. Yo lo que quiero es que no se metan con mi familia, porque ya me tenían nosotros dos hijos acostados. Y Juan David le dijo, levántense de ahí, ustedes no los van a matar, ni se dejen matar tampoco. Oye, mira, eso es un héroe y todo el mundo lo vio aquí. Cuando mi hijo le decía, esperado diciendo, de 11 años tenía cuando le digo, oye. Y cuando voy caminando, ya venía por aquí así, cerquita. Ya venía por aquí así. Porque yo siempre soy flaquito y parezco un niño, pero soy muy viejo. Ya venía por aquí y me dijo, ¿para dónde vas? Ya tú puedes con un fusil, tú eres guerrillero. Y yo le dije, si yo fuera guerrillero, te aseguro que tú no estarías. Y él me dijo, tú eres un alzaico, siéntate ahí, que todos nos vamos a matar unos por unos. Recuerdo que yo me senté aquí, precisamente me senté por este lado. Ahí. Ella estaba sentado. Al tiempo que alguien venía aquí, esos perros y putas como yo venía, caminaban todo el pueblo, pateaban todas las puertas, saqueaban todas las tiendas, se metían en todas las casas. Y como yo había dejado a mi papá y a mi mamá y a mi hermano dentro de la casa, la preocupación mía es dónde están ellos ya. Porque si están sacando a todas las personas de las casas, ¿dónde se encuentran ellos? La niña pequeña sí, ella murió conmigo porque yo supe como una vecina, pero a veces me seguía en un momento pensó que la niña iba a morir. ¿Por qué? Porque si yo pensaba en llegar a la vivienda donde iba la gente muriendo. Y yo la muchacha le oraba a Dios mío, no me la arrebata, no me la quita, porque mi compañerita no me está mirando. Entonces yo sé que volvió. De la primera conversación que me dio volvió, a la segunda sí. Cuando ella volvió, ella le dijo, abrázame. Como me abrazaba a mi mamá, que mi mamá me tenía abrazada. Y ese día yo se la veo en el pecho, y ahí volvió. Y sí, sábado por las 7 de la noche. Y yo suelo ser el domingo a estas horas, porque me dio un soldado. De repente se pararon, dieron una orden, sacaron a Pablo Redondo, que uno lo conocía como Luchito, joven, un muchacho de 27 años, alto, fileño. Era ¿cómo le digo? El galán del pueblo, o sea, el muchacho que levantaba hembritas, que conseguía niñas. Era presidente de la Junta de Acción Comunal y a la vez era profesor. Y de una u otra manera los jóvenes del pueblo se veían reflejados en él. Los muchachitos, los niños, cuando se veían reflejados en él, porque era el joven próspero, el joven que ya es profesor, el joven que es muy educado y el joven que a la vez es galán y tiene joyas ya. Lo arrodillaron acá, aquí, precisamente. Aquí. Yo estaba como por aquí. O sea, que yo estaba a la espalda de él. Y uno que como echemos en la cabeza. Pero lo que hicieron fue coger una ráfaga, sí fue una ráfaga completa en toda la parte del cuerpo. Que los priscos de sangre de que llevan muchas personas que estaban ahí. La mamá al frente, uno de los hermanos acá. Entonces soltó una lágrima, alguien muy nada. Y cuidado de decir algo porque, ¿qué se puede hacer?
cuando nosotros supimos la noticia, porque un muchacho que pudo entrar y salir y compartir con todo lo que había sucedido, ya cuántos habían matado, y estando la pelea ahí, nosotros no nos atrevíamos a decirle a ella: mataron a tu hermano, mataron a tu mamá, porque nosotros sabíamos que era una víctima más que íbamos a poner. Ya, porque si nosotros le decíamos a ella se venía, porque era su mamá y su hermano. Luego cogieron a la señora Rosmira. Cuando cogieron a la señora Rosmira, fue bien, pero si la cogieron a Luchito, porque la cogieron a la señora Rosmira, que es la mamá, la cogieron, hicieron lo mismo que con los muchachos que escogieron al azar, ahorcaron con las cabullas. Era una mujer y necesitaron 2 tipos de cada lado para ahorcarla. También se ponía las manos acá. Una señora, que era la señora más fresca de este mundo, le preguntaban algo: ¡ay, sí, bueno! Aparte de eso, era cristiana, y las 2 hijas de ella eran cristianas, le había infundido crianza a su hijo cristiano. Y aparte, tenía un hogar de bienestar familiar. Criaba niños, o sea, cuidaba niños. La pregunta es cómo se hace, qué tanto espacio le da a una persona de esa vaina, esa guerrilla. El material está para quien quiera ver el resto del documental. Está disponible en la página del centro. Hay un enlace para YouTube y ahí está el video. La idea era verlo todo, pero yo me excedí en el tiempo de exposición. Que pensemos un poquito estas 3 preguntas respecto a lo que acabamos de ver. Es más una valoración que podemos hacer respecto a esta experiencia, pero a mí me gustaría que la gente, los compañeros que están trabajando la reparación, el programa de reparación colectiva de la universidad, de alguna manera pudieran compartir estas mismas reflexiones respecto al caso de la Universidad de Córdoba. Entonces tomémonos hasta las 4:45 y hacemos una nota. 4 minutos. 4 minutos para que reflexionemos. Profe, discúlpeme que pronto me salga del contexto. Mi pregunta y mi inquietud es: ustedes están, yo pienso ustedes están haciendo el trabajo de la memoria histórica. ¿Qué sucede con estas víctimas que relatan y hacen todo este mostrario de la memoria histórica? ¿Dónde están? El joven principalmente me preocupa. El joven está en un salado. Sí, yo sé que es un sobreviviente. ¿Qué hicieron por él? ¿Qué hicieron por él? ¿Filmaron, grabaron? Chao. No. Es que no podemos permitir esto, porque ese joven necesita principalmente un tratamiento psicológico. Ese joven necesita que sea tratado en terapias, porque eso es nuestro trabajo. Él estaba en terapia antes del trabajo. Me preocupa mucho. Sí, pero no solo él, es decir, él porque Todas está acá en las el video. personas, o sea, me preocupa por esas personas que
que fueron los sobrevivientes de esa masacre, esas personas tienen unos traumas, aunque hayan pasado 20 años, ese trauma jamás se supera, pero hay que ayudarlos. Él específicamente ya estaba en tratamiento antes de, o sea, ya había empezado el tratamiento antes del trabajo de recuperación de memoria. Hay una cosa que es importante entender, digamos, por las implicaciones que puede tener la interpelación, y es primero que todo, un poquito de silencio, primero que todo, el trabajo siempre es consentido. Desde la recolección del testimonio no grabado, incluso desde la llegada misma a la comunidad, hay un consentimiento respecto al trabajo. Si no hay un consentimiento de la comunidad para comenzar el trabajo, para realizar el trabajo de reconstrucción de memoria, no hay proceso de reconstrucción de memoria. Siempre pasa por el consentimiento de la gente. En este caso particular, el pelado estaba en tratamiento psicológico, pero lo que quiero es que lo despersonalicen en el sentido de la persona que vieron ahí y que piensen que ese es el trauma no solo de este chico, es el trauma de miles de personas que han atestiguado este tipo de hechos en Colombia. El problema de salud mental es un problema social nuestro, gigante. Hace poquito salió una nota que pues, los medios de comunicación siempre la ponen en una clave que termina siendo banalizar las cosas, pero en Colombia sufre estrés postraumático. La gente en Colombia sufre de estrés postraumático. Es una banalización de lo que nos pasa, pero sí hay un problema como consecuencia del conflicto armado y la violencia política, sí hay un problema de salud mental colectiva gigante. ¿Qué tanto ayuda en la reconstrucción de memoria, por ejemplo, el ser capaces de narrarlo públicamente, de compartirlo, de visibilizar lo que ha pasado? Digamos, eso no es una fórmula, por eso les dije cuando estaba yo presentando, no es una fórmula, no es que eso necesariamente ayude psicológicamente a la gente, o sea, que ese sea el método por el cual la gente pueda sanar realmente y curar su problema de salud mental, no, pero en muchos casos y socialmente pues es necesario. Entonces, yo creo que esa pregunta es una pregunta, por eso comencé con que nos contáramos nuestra memoria de los hechos, del hecho violento, porque necesitamos reconocernos también para reconocer al otro y reconocernos en clave de la empatía con el otro y de la solidaridad con el otro para poder entender de qué se trató lo que pasó y de pensar realmente en cómo no se debería repetir, o sea, en qué aprendemos socialmente de lo que ha pasado y qué aprendemos también como condición. Por eso de nuevo me remito a lo primero como condición ético-política. Entonces, mientras hemos estado dialogando, han tenido tiempo para reflexionar respecto a estas tres preguntas y pues yo quisiera que sin orden de pregunta que empecemos a dialogar la experiencia, que yo creo que es básicamente lo que nos convoca acá, particularmente este espacio. O sea, si hablar de memoria no es hablar realmente de un problema de diseño institucional, ni es un problema necesariamente de la forma como trabaja el Centro de Memoria.
Hablar de memoria es hablar de la experiencia, de las experiencias nuestras como individuos y como sociedad, y cómo nos vemos nosotros en esos hechos y en esos recuerdos, en el rostro de esas mujeres, en el rostro de ese joven, aunque no es tan joven. ¿Quién quiere comenzar? Es que no hay orden, lo único que cuentan son las ganas. Vuelvo a poner las preguntas para... ¿No alcanza? Ahí sí o tampoco. Sí, uno empezar a escuchar la voz de las víctimas y la historia de las víctimas desde la voz de las víctimas, es decir, la memoria de la víctima. El país estaba acostumbrado a una serie de entrevistas, a una serie de noticias, en donde uno escuchaba la voz del victimario. ¿Sí? Uno antes de escuchar a una víctima de Salado, uno se oyó un poco entrevistada, y uno empezó a escuchar, era como ellos recordaban que habían hecho, las masacres. Y a mí me pasó algo, lo voy a contar desde mi experiencia. Yo leía mucho el periódico y leía las noticias, y uno escuchaba siempre los relatos o los horrores de las violaciones a los derechos humanos. Uno los escuchaba desde el victimario. Le hicimos esto porque esto, matamos a él porque era ladrón, porque era tal. Entonces escuchábamos, era una cantidad de justificaciones, y cuando yo entré a trabajar hace muchos años, mi trabajo era escuchar a las víctimas. Y entonces era escucharlas y escuchar, bueno, sigue siendo ese mi trabajo. Pero yo al inicio atendía 40 víctimas en la mañana de 8 a 12 y 40 víctimas en la tarde de 2 a 6. Y eran sus historias. Y era mi deber escuchar esas historias. La vida me cambió, porque también me cambió la forma en que yo venía comprendiendo las historias de horror y en que venía escuchando. Cuando tú preguntas qué significa para las víctimas poner en diálogo sus memorias con las de perpetradores, es una pregunta muy fuerte, muy profunda, porque la forma en que recuerda a una víctima, lo que la víctima recuerda, yo escribí un cuento, tengo una historia que me publicaron, un cuento sobre el tema de la memoria de las mujeres. Entonces uno escuchaba las historias de los hombres victimarios y son muy objetivas, terreno, entramos, no sé qué. Pero cuando yo empecé a escuchar a las mujeres víctimas, ellas recordaban el color de la camisa del que lo asesinó, a lo que olía. Y uno dice, bueno, pero ella, ¿por qué me está diciendo eso? Eso no es objetivo, ¿eso qué? Entonces eran esas preguntas que uno decía, pero una memoria diferente incluso la de las mujeres que la de los hombres. Entonces las mujeres recordaban ese día, hacían una memoria de ese día. Mis hijos estaban armando un barrilete y ese día estaban colocando un alambre púa, mi chiquito se había caído, se rapó, y las formas de recordar eran tan emocionales, tan sentimentales, lo que hacía que uno empezaba a entender. Eso permite entender la dimensión del horror, porque hay una vida detrás de un hecho que parece objetivo, que es hacer un disparo y quitarle la vida a alguien. Había algo. Yo recuerdo algo que me impactó en unas entrevistas que hice en Apartado. Hicimos 150 entrevistas en una jornada, y me impactó porque llegó una señora a decirme algo así como que ella no podía hoy ver televisión, ver novelas. Entonces entró así diciéndome eso, y yo decía, bueno, cuénteme.
y decía que porque cuando entraron a su casa estaba prohibido en la zona ver televisión después de las 9 de la noche. Y en esa época había una película de que los victorinos, no sé si alguien me ayuda una novela. Y yo nunca he visto esa novela, ni recordaba esa novela, ni sabía de esa novela, porque yo creo que yo estaba pequeña y decía, mire, yo de lo que más me lamento en la vida es de esa bendita novela. Yo no por eso no veo novela. Y yo recuerdo que esa novela fue la culpable de quitarme a mi esposo y a mis hijos. Porque yo cumplí la regla y yo me estaba viendo la novela. Y como vieron que la novela, oyeron el televisor, entraron a mi casa y asesinaron a mi esposo y a mis hijos. Entonces, eso significa porque uno escucha al perpetrador y el perpetrador es una cosa como la que acabamos de oír. O sea, se justifica y hay que hacer, y uno logran hacernos a veces caer de perder el sentido del horror que tiene el hecho victimizante. Qué pena que hable un poco así porque son cosas, he escuchado muchas historias. Creo que eso de escuchar a las víctimas es algo que a uno le cambia la existencia, la memoria de las víctimas. Yo había leído mucho sobre el salado, ¿sabes? Y hoy me sacó lágrimas por primera vez, porque yo leí el salado y uno lee, listo, pasa. Pero escuchar a la señora recordando y haciendo la memoria es un tema que realmente conmueve y no solo es que uno busque que la memoria se convierta en como que el país se vuelva sensible y saque lágrimas, no, es también un tema que va de comprensión y de saber la verdad, esa otra verdad que tiene olor, ¿sí? Esa es la otra verdad que no se sabe, la que tiene olor, la que tiene aliento. Esa es la verdad que los colombianos necesitan saber. Qué pena. Bueno, digamos, nosotros llevamos 6 años tratando de reconstruir la memoria histórica de lo que pasó con Videotreco. Y bueno, también hemos podido conocer la experiencia de otras partes, de otras situaciones violentas, como el caso del trabajo, en Magdalena y en otras regiones del país. Y es realmente muy doloroso, ¿no? Pero hay un compromiso emocional, o sea, de cambiar la emoción del dolor por una emoción de valentía y también de reconciliación. Yo, ahora que yo he escuchado a este muchacho hablar allí, me sorprende esa inteligencia emocional de ese muchacho. Yo no le veo ninguna patología por ningún lado. Yo lo que veo ahí es un muchacho valiente que nos está enseñando una emoción distinta sobre la narración de los hechos violentos. Yo voy a hacer todo lo posible para conocer ese muchacho, para ver qué más podemos aprender de él, porque me enseña otra actitud. Porque, digamos, en el relato de nuestras víctimas, las víctimas de la universidad, uno termina llorando, ¿sí? No se contiene uno porque ve que, digamos, uno en su momento no valoró la dimensión del daño que se ha causado en los cónyuges, en los hijos. Y es muy conmovedor porque la sociedad en su conjunto no reaccionó de la mejor manera, ni sigue reaccionando de la mejor manera frente a los hechos violentos que suceden en el país. Pero este es un proceso muy complejo que antes de llorar y de fusilar, hay que sacar aliento para poder comprenderlo. Este proceso lo que necesita es comprensión.
porque cada proceso de guerra, cada conflicto, tiene orígenes distintos. Y yo creo que ahora nos estamos aproximando a entender cuál es el origen del conflicto en Colombia. Porque es muy distinto, por ejemplo, la guerra de las guerras del Medio Oriente. Por ejemplo, es muy distinta la guerra entre Palestina y Israel. Muy desigual, pero es una guerra muy distinta. Allí todo el mundo está preparado de alguna manera para la guerra. Y ambos bandos están disparando. Y hay una razón de esa guerra. La guerra colombiana tiene otra razón. Se nos fue inculcando, como la guerra no fue regular, sino que hubo una masacre por allá, otra por acá. ¿Cierto? Y había mucha gente entonces que no le pasaba nada. Entonces, como no le pasa a uno, pues no importa que le pase a mucha gente. Y solamente ahora uno conoce la realidad de lo que pasó en El Salado, de lo que pasó en Maquiripán, de lo que pasó en Chinchito, de lo que pasó en Mejor Esquina. Son historias olvidadas. Entonces necesitamos unos nuevos aprendizajes. Yo tuve la oportunidad de escuchar a los más constatados determinadores de muertes de líderes políticos aquí en el departamento de Córdoba. Entre ellos la muerte de Boris Zapata, el tío de este compañero, y también la de Alfonso Pujabán y la de otros. Y el Señor me decía determinadamente a mí que los había matado, que ellos habían determinado la muerte de esas personas. Y me lo decía sin que le produjera ningún arrepentimiento. Igualmente en un municipio epicentro de violencia en el departamento de Córdoba, de manera accidental me tocó escuchar las narraciones de un jefe paramilitar, de un mando medio paramilitar que determinó muchísimas muertes. Entonces él contaba como si fuera una proeza cómo asesinaban a la gente que sospechaba que hacían parte de la guerrilla y los perseguían a la luz, en plena luz del día, con la complacencia y la omisión de las fuerzas militares, del párroco del pueblo y de toda la gente, y los asesinaban. Y la policía estaba supeditada a las fuerzas paramilitares. Eran los comandantes en jefe de las fuerzas de policía del municipio, del casco urbano del municipio. Aprendimos a que la muerte había que justificarla, y eso tal vez viene de que había unos peligros para el establecimiento, y que la forma de evitar que ese establecimiento estuviera en peligro era quitar del medio a las personas que podrían representar algún peligro para ese establecimiento. Entonces hablamos de la guerra de baja intensidad, de la guerra sucia, la muerte selectiva, que para el caso de la Universidad de Córdoba, antes de la institución paramilitar aquí demoró, ya tardó unos años en perpetrarse totalmente, porque comenzaron con muertes selectivas. Asesinaron a Boris Zapata, que era profesor nuestro, asesinaron a Felizardo Bedoya, asesinaron a Bartolomé Pérez, asesinaron a Misael Guillermo Sola, a Javi Pérez, a Alberto Alzate Batigno. Y ahora cuando nos ponemos a hacer el conteo de esas muertes, digo, Dios mío, ¿qué nos pasó que no fuimos capaces de darle la dimensión, de usar el verbo de la condena, y que todo el mundo nos escuchara, y que pudiéramos de alguna manera haberlo podido evitar? Ahora hay otro peligro, son las redes sociales.
Y las redes sociales entonces se están presentando como la panacea para una cosa o para otra. Y cuando uno ve las redes sociales, yo cuando entro en redes, por muchísimas razones, me encuentro con una cantidad de manifestaciones violentas, injuriantes, en donde no se respeta la dignidad de las personas, se atacan al presidente, se atacan las políticas del presidente, y entonces se ataca la posibilidad de la paz. Y con toda seguridad que muchas de esas personas que atacan la posibilidad de la paz no han vivido el impacto de la violencia, no la han sentido. Entonces aquí necesitamos una educación para la paz, ¿cierto? Debe ser parte de nuestros manifestamientos emocionales que se enseñe que la paz es necesaria para el país. Que cuando uno justifica la muerte de una persona, de antemano está justificando la muerte de uno mismo. Pero será muy tarde, ¿cierto?, cuando eso suceda. Entonces yo creo que este escenario en el cual hay muchas personas, muchas mujeres, más mujeres que hombres, ¿cierto?, tenemos la obligación de alzar la voz con mucha tranquilidad y decirle a todas las personas que la paz es una cosa muy seria porque tiene que ver con nuestro futuro. Gracias. ¿Podrías comentar algo? Era para ver si podíamos comunicar con el documental que está en la paz. Quería comentar sobre las preguntas que se mencionan. Quiero empezar por la segunda, que dice: ¿qué significa para la sociedad el diálogo plural de memorias en el caso de Exhalado? Desde mi perspectiva, yo diría que lo que deja para la sociedad ese diálogo plural de estas memorias de esa masacre, de ese horror que ocurrió, es de un lado estamos conociendo como la manifestación de las víctimas, y de otro, como es Carlos Castaño, como lo que le llevó a hacer una situación, a cometer un hecho de eso. Y digamos que uno como sociedad, como parte de la sociedad, se pregunta, bueno, pero ¿qué hay de fondo tras de todo eso? ¿Qué hace que un señor como Carlos Castaño tenga en su pensamiento que tenga que llevar a cometer una barbaridad de esas para hacerle entender qué a la sociedad? ¿Qué es lo que de fondo lo mueve a él a cometer un hecho como este? ¿Qué le deja tal vez a uno como sociedad conocer quizás el pensamiento o lo que llevó a esa persona a cometer semejante crimen, y a los otros como víctimas a tener que padecer una situación de esas dentro de ese contexto social? ¿Qué implicaciones tiene para las nuevas generaciones la ausencia de memoria del pasado violento? Pues imagínense, si nosotros no conocemos todo ese pasado que tenemos, o las nuevas generaciones no lo conocen, pues de alguna manera no vamos a entender el contexto que vivimos en algún momento, de dónde se viene generando tanta violencia, de dónde se viene generando tanto homicidio, tanta masacre, tanta situación, sí, que resulta ser negativa dentro de una sociedad. ¿Qué ha generado todo eso? Y si las generaciones actuales o futuras no lo conocen, pues de alguna manera, como dice el dicho, están llamados de pronto a repetir esos mismos hechos, y lo que busca una sociedad es que eso que en algún momento se presentó, pues obviamente no se vuelva a repetir. Y la última que la dejé de primera, la dejé de última siendo la primera, pero es ¿qué significa para las víctimas poner en diálogo sus memorias con los perpetradores? Pues la verdad, decir qué significa, pues uno digamos que es una víctima dentro del contexto social, pero no una víctima directa, entonces sería como difícil dar una respuesta a eso, pero creería yo que uno como víctima, sin haber padecido así de manera directa una situación de esas,
uno diría, bueno, por lo menos conocer qué llevó, o lo que uno le significaría en determinado momento es conocer qué llevó, cómo se presentó toda esa situación y de alguna manera, como está establecido en la ley, conocer como la verdad, ¿no? de lo que ha ocurrido en ese contexto social y lo que ha generado que tengan que padecer como esos hechos violentos para, pues uno no diría como entender, pero sí conocer como la verdad de eso, de esas situaciones que ocurrieron. La verdad del fondo, uno diría, bueno, si uno se va hacia el pasado y se pone a analizar todo ese contexto, cómo nacen unos grupos y cómo nacen los otros, yo diría que en el fondo lo que ha generado toda esta violencia es como de una parte ese abandono que ha tenido el Estado en tomar ciertas decisiones, en proteger ciertas personas. Si uno mira, por ejemplo, hoy los noticieros y ve una situación como la que se viene presentando en la zona de La Guajira, en todas estas regiones por la sequía, uno ve que hoy, con tanto avance y todavía esas poblaciones sufren de sed, de unas condiciones muy precarias, donde siento que lo que ha faltado es como esa política de gobierno, de Estado, donde se proteja como a esas personas que son los más débiles dentro de la sociedad. Entonces, para mí, todo este hechos de violencia, de alguna manera, caen en su máxima responsabilidad, es como en el Estado mismo, que es lo que ha generado que los grupos digan en determinado momento, bueno, nosotros padecemos estas situaciones, las vamos a exigir a través de la violencia. Y eso involucra una serie de personas dentro de la sociedad que hace que como que se pierda el objetivo que en un principio se tuvo y como que ya miren al otro como el simple enemigo y ya, esta persona está colaborando acá, entonces debemos acabarlo o esto nos sirve como descarmiento, vamos a producir miedo. Es como más o menos como el fin justifica los medios. Nosotros queremos tal cosa y la podemos adquirir a través de eso. Yo quería aportar algo sobre el documental que también fuera muy importante, que ojalá todos se lo terminaran de ver, porque no fue solo Mancuso que ordenó esa masacre, sino que también fue no Carlos Castaño, sino Mancuso también, que ordenó a Área 40 y en las declaraciones de Área Pantera y Área Cara, que fueron los que realizaron la masacre. Las declaraciones de Pantera dicen que eso también es complicidad con la Infantería Marina de Corozal, porque ellos operaban, ¿sabes? Que el Estado está metido en la masacre, que es el 18 de febrero que mataron 66 personas. El motivo fue porque ellos operaban el 37 frente de la FARC y la policía ni el ejército ya han podido sacar, radicando de ese sector. Entonces ahí está también, lástima que bueno, no lo terminamos de pero ayer estaba metido en esa masacre. ¿Sabes? En las declaraciones de Pantera te dicen que fue compañía de la Infantería de la Marina de Corozal que hicieron esa masacre. Es importante que se termine para que vean la realidad. O cogían ellos, por ejemplo, venga, que usted es guerrillero, ¿quiénes son para que nos van a matar los quiénes son guerrilleros? Decía tres apellidos, vamos a ver que en el pueblo son otros tres apellidos, todos tenían el mismo apellido. Es importante que se lo vean completo para que vean cómo en realidad. No, yo no quiero opinar como víctima. Es ahí la respuesta que cuando en un video está mostrando, cuando aquí se debatía en la clase pasada que decían sobre la reconciliación. O sea, para otras víctimas no es tan fácil, yo decía, perdón, pero no se olvida. Porque cada día queremos utilizar lo que hemos vivido realmente a uno que le puede ya. En Barranquilla, en el Polo, hay así unos principios que tenemos que batir. Y entre los principios, el que menos se aportó fue el de la reconciliación. No decían a todos que aportáramos a él. Y ninguno fue capaz de decir
que perdonamos conscientemente porque es lo que decimos. Ver eso es una evidencia propia, o sea, quien la vive la siente, siempre lo digo. Es ahí donde yo digo, si yo vivo algo y veo el transcurso de mi vida para superar eso, y uno se pregunta por qué me pasó a mí, o qué tenía que ver con esos hechos victimizantes, o con esa violencia que estaban viviendo cuando entonces, siendo una persona así inocente de todo esto, y más aún aquellos que mataron a su familia, a sus hijos, y fueron desplazados. Entonces, la primera pregunta, ¿qué significa para la víctima poner un diálogo, su memoria, con los perpetradores? ¿Qué decimos nosotros? Pues la mayoría piensa y dice, por lo menos yo, en el caso mío de mi hecho victimizante, tenía muchas dudas y muchas cosas, hasta cuando publicaron la novela Pablo Escobar Gaviria, ahí donde yo ya desperté muchas cosas y dije, yo pensaba que lo hizo inocentemente, y ahí me di cuenta que no, que lo hacía como que de maldad y contra una guerra que yo no tenía nada que ver. Y lloré y todo, pero descansé y supe la verdad. O sea, ahí fue publicada, fue mi verdad, y dije, listo, ahora sí se apunta todo esto, que vino todo esto, muchas dudas que cuando me desmayé no sabía nada de eso, ¿ya? Entonces es ahí donde quiero llegar y decir, vivir un hecho victimizante y perderlo todo es volver a empezar, es iniciar un proceso que uno no quiere en la vida, y mucho más cuando tiene sus familiares, seres queridos, y cuando toca enfrentar día a día cosas para poder sacar a su familia adelante, ¿ya? Entonces, le decíamos a los que estaban dividiendo, no nos decían a nosotros que abortemos a ese principio, cuando realmente todavía nosotros ya sentimos, y mucha gente dice, que el compañero decía, a veces hay víctimas que dicen, es mejor ser victimario que víctima, pero es por eso, porque vemos que le están dando oportunidad a ellos como que, no, sí, son seres humanos, yo no digo que no, y que tenemos que perdonar, pero olvidar, yo creo que jamás. O sea, olvidar, no. Entonces, desde que hacer claridad a nuestros hechos victimizantes nos ayuda mucho ahora mismo para que reconozcan a la gente que es una víctima, que no es un papel por serlo, sino que fue algo que vivimos y sentimos realmente. A ver, yo quiero decir algo. Bueno, respecto a lo del significado conjunto entre víctimas y victimarios, pues así lo entiendo yo en la primera pregunta. Diría que estamos en un proceso donde se trata de conseguir la paz y de reconciliación, sobre todo mirándolo desde el punto de vista de reconciliación, porque es que aquí tratamos de mostrar un poco en el contexto que se está en el tapete en este momento, lo de la guerrilla, pero yo alguna vez me he atrevido a preguntar el flagelo cuál ha sido peor entre la guerrilla y los paracos o las AUC, porque es que sin estar de parte de ninguno de los dos, ni me ha faltado yo meterme en ese proceso. Si nosotros, por ejemplo, que estamos en esto de encontrarnos con compañeros que son víctimas de la guerrilla, ellos también, la guerrilla también ha hecho algunas masacres como esta, pero para nadie es un secreto que en todo este proceso, cuando se iniciaron las AUC, se hizo con la complicidad de las Fuerzas Armadas. Lo que es más, los militares eran quienes entrenaban a los integrantes de la AUC en los campamentos que ellos tenían. Lo sé porque me tocó conocer los campamentos, algunos campamentos de la AUC, y además de eso, a mi hermano, que hoy día es enfermero, lo obligaban a que fuera a dictarles talleres sobre el manejo de primer auxilio dentro de las capacitaciones que ellos recibían. Y tampoco es un secreto de que Carlos Castaño se mantenía aquí en el batallón de Montería, y Mancuso también, y todos estos jefes, capos de la AUC. Allí también se da lo de la doble nómina,
en este momento las cuadrillas pagan primero que el gobierno a los militares. Y es entonces donde nosotros decimos, y nos atrevemos a preguntarle al gobierno, bueno, sí estamos hablando de un diálogo de paz con la guerrilla, pero ¿qué pasaría después de eso con los que nos están afectando a nosotros directamente en este momento? Nosotros todavía, a pesar de que se están haciendo análisis y espacios de reconciliación y todas esas cosas, todavía no nos atrevemos a hablar en cualquier espacio, que no sabemos qué personas hay. Ahorita, la semana pasada que estuvimos en Barranquilla, uno se da cuenta de que de pronto este espacio, allí hay lo que usted quiera, y para lo que usted quiera. Entonces, a nosotros como víctimas nos preocupa algo, metiéndonos aquí dentro, y ese algo es dónde vamos a quedar después, si se da de la firma del proceso de paz que aspiramos a que se dé. Yo inicialmente no creía en el proceso de paz, después me metí en él y yo pues estoy creyendo un poquito porque hay algunas cosas que se han venido dando. Si lo tomamos en el punto de reconciliación, para que nuestros hijos algún día, si es que eso se llega a dar, sepan la verdad de las cosas, porque aquí los mayores implicados de este proceso son los políticos que nosotros tenemos en todos los departamentos. Yo no sé los de ahora, pero sí me atrevo a hablar del pasado cuando empezaron las AOC. En Santa Catalina, un corregimiento de San Pedro de Urabá, se reunieron todos los políticos y todos los ganaderos de Córdoba y de Antioquia para ver de qué manera iban a financiar a las AOC. En consecuencia, ese cuento de que uno apareció involucrado y que lo metieron y le quitaron la credencial, a otros todavía no, como otros no lo amén, que también estuvieron metidos en el cuento. Entonces, aquí la reconciliación, yo diría que no es solamente por la guerrilla y con la AUC, que también se metan los que han actuado y que ahí aparecen en todos los escritos que hacen parte del Estado, que todavía hacen parte del esquema del Estado. Fíjese que hay algo que me parece que es importante y es que no aparece explícito en ningún lado la palabra reconciliación en ninguna de las preguntas, pero emerge en las respuestas. Para que nos preguntemos todos en el trasfondo de las preguntas cuál es el problema o cuáles son los problemas más allá de la memoria que se suscitan, que están como en el trasfondo de la discusión misma que se recuerda. Yo quiero comentar. Yo tengo que darle la última palabra a Rosamelia. Creo que ya las últimas. A ver, qué pena, pero yo me siento como muy pesimista en todo esto, retomando lo que dice la compañera Mireille, que nosotros a veces nos ha pasado por la cabeza ser mejor victimarios que víctimas, por todas las relaciones que existían. Hay un caso muy reciente aquí en el departamento de Córdoba, en un municipio, en una vereda. Me enteré hace poco por la misma mamá de uno de los niños. Ahora con el cuento del fútbol, los niños fueron de ese municipio en esa vereda. Se reunieron a jugar su partido de fútbol. Toda esa cantidad de niños, descanso y todo eso. Del grupo se quedaron 4 niños, los demás se fueron para su casa
y fueron a la tienda que es de un paisa. El paisa estaba dentro, los niños se robaron una galleta cada uno porque tenían hambre. El señor fue allá donde esos señores todavía están ahí. Y eso es lo que digo, el Estado no hace nada, el gobierno no hace absolutamente nada. Los niños lo cogieron y por toda la plaza donde ellos estaban jugando, para que ellos dijeran la consigna, nosotros somos ladrones, nosotros robamos la galleta del señor fulano de tal, con toda la gente ahí. ¿Qué pasó? Que a los niños se los llevaron al campamento de ellos. Allá, ustedes saben que hay pica-pica, Peñamosa, y allá ellos con ese cuerpecito todo brotado. A los 4 días, las mamás desesperadas buscando quién era el amigo de esas personas que podían llegar, que no les fueran a hacer mal a ellos, ¿verdad? Y ellos fueron a recoger sus hijos. Pero la sorpresa fue grande. Los niños no se querían venir. No se querían venir. Entonces, eso es lo que yo no entiendo. Los niños quisieron o no quisieron venirse, los papás se los trajeron. Pero ellos nunca dijeron nada, absolutamente nada. Hubo un papá que la noche cuando su hijo estaba acostado le preguntó, que fue la señora de quien me llamó, y le preguntó, ¿por qué tú no te querías venir? Dime la verdad. Y dijo, tú sabes por qué yo no me quería venir. Porque nosotros aquí aguantábamos mucha hambre y yo allá tomaba leche y comía arroz y carne. Entonces, con toda esa cantidad de maltratos que hay, entonces ese es el problema del gobierno del Estado, porque no hay una inversión social. Y mientras que haya hambre, no va a haber paz, no va a haber reconciliación y no va a haber nada. Entonces a mí me da mucha pena con ustedes de que yo no creo en ese proceso de paz. Eso era lo que yo quería pensar. Bueno, una cosa, bueno, hay varios elementos propuestos que se ya, bueno, la sesión sigue, si no estoy mal, va hasta las 7, hasta las 6. En fin, para la reflexión, yo solo quisiera decir 2 cosas importantes. La primera es que sobre estas preguntas no hay una respuesta correcta. Es decir, se trata de construir colectivamente lo que esto significa respecto a las experiencias. Segundo, es importante que se hable precisamente respecto a las expectativas que se tienen sobre la resolución de la violencia política y del conflicto armado. Y no son 2, sino 3. La tercera es una invitación a que se siga hablando, a que se siga discutiendo y a que se multiplique las preguntas dentro de nuestros ámbitos académicos, institucionales, sociales, por el que ha pasado. Por el que ha pasado y en clave de reconocer lo que le ha pasado, reconocer lo que le ha pasado al otro. El tema de memoria, como ustedes han visto, es para un diplomado frío. Las discusiones que suscita son supremamente políticas, pero también son de carácter emocional, son de carácter de salud mental, son de carácter de expectativas respecto a esta sociedad. Y la única forma de resolver eso, o no la única forma, sino la forma desde la cual nosotros trabajamos, es desde el diálogo. Y es desde la reproducción de ese diálogo. Creemos que las armas han fallado
para responder a esto, y que el diálogo plural, el reconocimiento de las diferentes experiencias es básicamente lo que puede hacer que socialmente construyamos unas condiciones para una paz que no es una paz de todos pensando exactamente lo mismo, sino una paz democrática, es una paz donde el disenso se tramita políticamente por lo civil, que nos permite de alguna manera frenar los procesos que se siguen dando, frenar la violencia que sigue siendo cotidiana, que se sigue presentando al día a día y que de alguna manera pues, nos permita ver la luz al final del túnel. Yo me disculpo no solo por haberme pasado el tiempo en la exposición, porque esta probablemente era la parte más importante, sino porque desafortunadamente el tiempo programado fue recortado por los horarios de los vuelos. Entonces, para mí lo importante es que hayan quedado muchas preguntas. Espero que ustedes también, porque si nos quedan preguntas hay que buscar respuestas. Y eso es básicamente el camino de construcción de pensamiento, el camino de construcción de conocimiento y el camino de construcción también de las relaciones sociales. Entonces, yo los y las invito a que se interesen por este tema de memoria y que le exijan a los entes territoriales que se pongan las pilas, porque la ley de víctimas es clara al obligar a los entes territoriales en la participación de la reparación y en la reparación simbólica. Y me parece que este escenario, especialmente en Córdoba, es uno de los escenarios más amplios del país, por lo que históricamente se ha conformado, por lo que históricamente representa, y es importante buscarle salidas creativas y constructivas que no necesariamente pasan por una reconciliación ciega, que no necesariamente pasan por tener que desconocer el dolor propio, sino que precisamente tienen que ver con lograr que la sociedad regional en su conjunto reconozca lo que ha sucedido con las víctimas. Tengo que abandonar. Gracias por atender.